Esto es El Agasajo. El Agasajo. Con Jesús Rosas y Alan Sarmiento. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bienvenidos una vez más a este asquerosísimo y bellísimo y controvertido y no controvertido y visto y ignorado programa llamado El Agasajo desde la bonita cabina de solirradio.com, desde el meritito centro de esta comarca lagunera, bueno, más bien de Torreón y todas las ciudades circunvecinas que nos escuchan y que nos ven tal vez vía YouTube. Puedes ver todos los canales y todos los podcasts que se hacen aquí en Solirradio. Este lugar es maravilloso. Siempre es un placer estar aquí en la cabina y estar en el centro de Torreón, donde por cierto puede usted cercanamente ir a tomarse unos buenos desayunos, unas buenas gorditas, un buen café, todo. Estamos en la mera mata, estamos en el mero lugar bien macizo y una vez más mi compañero Jesús Rosas no está. Tenemos que hacer una campaña para que regrese, yo creo, ¿no? Un Jesustón. A ver si regresa, porque ya lo extraño, Cristian de la Fuente. Saludos para Cristian de la Fuente, el señor de los controles, el señor misterioso. Nunca va a saber usted quién es. No quiere aparecer. Es más, vamos a hacer algo. Si no viene Jesús Rosas, que se ponga en la cabina el señor Cristian de la Fuente. A ver quién maneja los controles, pero que se ponga él. Y bueno, pues estamos aquí en el programa El Agasajo, un programa de teatro, arte y cultura. Para malestar de mi queridísimo amigo Jesús Rosas, que por fortuna no está, pero también por desgracia no está. El día de hoy vamos a hablar una vez más del teatro como dicen algunos. Porque aquí en la cabina tengo, y me da mucho gusto, a una de las personas y un representante de una de las compañías más prolíferas y más activas en los últimos años en la comarca lagunera. Debo decir que junto con otras compañías son de las compañías que lograron como establecer un ritmo de trabajo y una capacidad de producción que ha hecho que el teatro vuelva a ser una actividad constante y permanente. No lo digo solo porque esté aquí, lo digo porque es un hecho. Usted puede ver toda su trayectoria y verá que es una compañía que ha estado trabajando casi ininterrumpidamente o lo ha hecho de manera constante. Aquí, en la bonita cabina de Solirradio, en el programa del Agasajo, tengo el placer de presentar a nombre de mi querido Jesús Rosas, para que le cale que ahí otra vez vamos a hablar del teatro. Tengo aquí en la cabina a un queridísimo compañero, amigo, creo yo, ya le preguntaré si sí o si no, y que viene a hablarnos de un proyecto que está bastante interesante. Aquí en la cabina está mi querido amigo Hugo Dena. Hugo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá en Solirradio, en este desquebrajante programa. Este programa es como el América, ¿no? O sea, lo odias o lo amas. Entonces, yo lo amo mucho. Eso es. Por primera vez, Cristian de la Fuente, somos el América, sí, señor. Sí, entonces, es un gusto estar acá. Es que es 14 de febrero y tengo que decir es 14 de febrero. Sí, sí, bueno, entonces, cuando usted lo vea ya no va a ser 14 de febrero, pero seguramente habrá residuos del 14 de febrero en alguna parte de su vida. O del cuerpo. O del cuerpo. Esperemos que no sean muchos. Pero bueno, sí, qué bueno que estás acá. Qué bueno que te gusta estar acá, Hugo. Y qué bueno que entonces retoma la actividad con un proyecto que ya han venido gestando, que se presentó el año pasado, se estrenó, según creo yo. Sí. ¿Qué es? Silvano, Rey de los Vatos, de Enrique Olmos de Hita. Es una comedia en formato stand-up con escenas teatrales, que es la modalidad que vamos a adoptar tal y como el proyecto fue concebido. Fue concebido para eso, pero debido a la situación de los espacios donde nos estuvimos presentando, pues teníamos que ajustar el formato, sí, a que fuera, perdón, digamos, completamente, como escénico. Teatral, ¿no? O sea, a ver, déjame entender un poco, para quienes nos están escuchando y porque pronto, ahorita en un momentito más en el programa les vamos a decir cuándo y dónde van a poder ver Silvano, el Rey de los Vatos. Uh-huh. El proyecto en origen, así como lo escribe Enrique, es un formato de stand-up. Es decir, el teatro ya ahora se abrió a hacer una especie de mixtura con el stand-up.
Sí. ¿Cómo es ese asunto? A ver, cuéntame. Mira, hay varias cosas que se juntaron de manera creativa en este proyecto. La primera es el planteamiento de Enrique, que su primera y única acotación que hay en toda la obra es Silvano está en escena como si fuese a hacer una rutina de stand-up. Y es todo lo que... Ajá, y es todo lo demás, tú te imaginas dónde ocurre, que es muy padre leer textos así que tienen muy pocas acotaciones. Abismos negros. Abismos negros, entonces, O sea, a ver, entonces, lo único y la única y primera y gran acotación del texto al principio es, Silvano está como si se fuera a presentar en un stand-up. En un stand-up. Y es un monólogo que... Bueno, un semi-monólogo que viene... Fíjense, ¿no? O sea, en todas las... o sea, Enrique nos mete todas las posibles como jugarretas para estarnos como sacando del lugar común. Sacando del lugar común. Entonces, esta obra viene de un proceso de investigación de una actriz de Chihuahua que ella quería hablar sobre la paternidad responsable, la masculinidad afirmativa. Okay. Entonces, ella hace una investigación de cómo fue educado su papá y cómo fue su vida cuando llegó a vivir al hogar del papá, porque ya no vivía con él. Okay. Entonces, de eso narra Silvano para él ¿de qué se trata la vida? Le pregunta a la gente. Y tiene una respuesta así bien coloquial y empiezas a investigar por qué él cree que la vida se trata de eso solamente y por qué le inculca a sus hijos varones que de eso se trata la vida. Okay. Y él empieza a diferir. Otra cosa que yo siembro en este proyecto, en esta puesta en escena, es algo que alguna vez mencionó Silvia Peláez en un taller de dramaturgia para monólogos. Ella decía, el monólogo no tiene que ser estrictamente una sola persona hablando. El monólogo tiene que ser el uso monopólico de la palabra. Okay. O sea, que puede haber otras voces que interrumpan. Pero que ayuden a ese uso monopólico, sí. O sea, Silvano tiene un 75% de uso de la palabra. Ok. Que es interpretado por Tania Lafont. Nada menos y nada más. Y nada menos. Y además aprovechando ahí todos sus dotes y virtudes de una gran estandopera que es. Entonces me imagino que esa mixtura también fue parte de lo pensado. Sí, entonces el otro personaje que es Estefanía, la hija de Silvano, lo hace Mayra Franco, quien ya había estado con nosotros en Mujeres de Arena. En el Proyecto Laramie. En Proyecto Laramie también. Sí, y ahora está regresando. Entonces varias cosas que queríamos como explorar y utilizar concretamente, o sea, lo del el uso monopólico de la palabra, el hecho de que fuera una especie de stand-up que ahora en donde nos vamos a presentar se acerca muchísimo más al primer proyecto concebido. A ver, y cuéntanos por qué. O sea, bueno, este proyecto se estrena, ¿por qué, cómo, dónde, cuándo? Es que el año pasado el Centro Cultural Helénico con la Secretaría de Cultura de Coahuila lanzaron la convocatoria de premiación de proyectos a producción escénica en Coahuila y por primera vez en Coahuila y anteriormente había sido en Veracruz y el año pasado fue en los dos estados. Ok, o sea, digamos que hacen una especie de concurso para producción de espectáculos y el año pasado empiezan con Veracruz y ahora es Veracruz y Coahuila. El año antepasado fue Veracruz y luego el año pasado fue Veracruz y Coahuila y van a ir sumando estados. Me imagino que proyectan sumar más estados. Tiene varios años ya funcionando en Veracruz. En Veracruz es de danza. Ok. Entonces, el año pasado se incorporó Coahuila en teatro. Ok. Y así lanzaron la convocatoria. Tenías que enviar un proyecto con ciertos requisitos, un planteamiento, un presupuesto de producción. Y el premio era que te daban el recurso. Okay. Y la retribución social eran 4 funciones. Ganamos 2 de Torreón, afortunadamente. Uno fue La Furia de Nicolás con Arnulfo Reveles, con Detestable Teatro. Y nosotros. Entonces, nos dan con ese proyecto ustedes producen. Con el recurso produces la obra y la retribución social son 4 funciones, que son las 4 funciones que llevamos hasta ahora. Fuimos a Saltillo, a Ramos Arizpe, a Parras y aquí en... O sea, de lo que se trata entonces, para entender un poco más de dónde surge el proyecto, es
un estímulo que da el Helénico, Secretaría de Cultura y el Estado. Sí. Los tres. Y la idea es que, por ejemplo, ustedes que son proyectos de Coahuila, se presenten en zonas de Coahuila. Sí, en zonas de Coahuila, y las funciones fueron completamente gratis. Bueno, sin Pero entonces, costo. en este primer acercamiento que tienen al proyecto, es decir, en su estreno, ¿qué es lo que no les permitía tener este formato stand-up? O sea, ¿qué es este acotamiento que no pudieron liberar? ¿Por el tipo de público que iba? Sí, cuando vimos los espacios, cuando nos llegó el listado de espacios, nosotros siempre hacemos como hay que hablar al teatro. Siempre, por ejemplo, Charros, que es asistente Saludos de para Charrito. Charrito, yo pensé que ibas a venir, carnal. Ahora, o sea, ¿qué onda? No, se me hace que tú ya estás muy cotizado y ya ni siquiera me vas a decir ya la cobra, palabra. ya cobra por aparición. Entonces, está bien, Charro, te lo mereces. Él se encarga de hacer lo que es buscar lo que es el rider, saber los requerimientos y todo este tipo de cosas. Entonces nos parecía arriesgado, sí, o sea, porque por primera vez en tu primera función o en tu primera serie de funciones, sacar del lugar común la obra no te resulta tan favorable. O sea, sobre todo porque había una gran como campaña de que era una obra de teatro. Sí es una obra de teatro, pero que se puede presentar tanto en un espacio común, como en una cantina, como en un bar, como en otro espacio alternativo. O sea, siempre nosotros comenzamos con una cosa y acabamos haciendo totalmente otra, que es muy diferente, que es lo que yo creo que se nos facilita ir haciendo evolucionar. Los proyectos que van surgiendo de una forma y van como agarrando su propio carisma. Su propio carisma, sí. Entonces, a mí me encantaría que estuviéramos en una cantina de adeveras. O sea, porque además... Pronto. ¿En qué cantina te gustaría, Hugo? En Los Gallos. ¡Eso! Vámonos a Los Gallos todos a ver Silvano, el rey de los vatos. Un saludo para Juan. Saludos. Para Juanito, allí en Los Gallos. Luego nos vamos a echar un sotol con hojas. Con hojas. Ay, qué horror de gente. Les gusta ay, no. Qué feos. Entonces, regresemos. Qué feos, pero qué rico. Qué rico. Sí. Entonces, ya ahora, ya una vez que tuvieron que hacer estas funciones y que tuvieron que adecuarse a ciertas condiciones del espacio, el público tal vez incluso que lo iba a ver, ahora ya van a tener sus funciones, entiendo, en la estética, en el foro alternativo, el foro... Sí, el foro alternativo. Sí, es alternativo experimental. La estética. Y entonces ahí sí van a poder explotar por completo la forma de stand-up. De hacerlo, sí. Queremos aprovechar la situación que han dejado los stand-uperos que se han presentado ahí en la estética. Que eso hay que decirlo. Una de las cosas que ha ido como acercando de manera inteligente y maravillosa es que la estética ha empezado a generar, y creo que lo va a hacer durante todo el año, eventos donde estandoperos de alto pedorraje vienen, se presentan y empiezan a generar un diálogo distinto con el público, ¿no? Se puede incluso volver a un lugar donde el stand-up tenga su propio lugar y tenga su día, así como ya hay otros lugares en donde se presenta stand-up continuamente, pero ahora... pues acercándolo al teatro también, ¿no? Y este mix que hacen de teatro stand-up creo que puede ser muy interesante. Sí, y aprovechando esa situación de que ha jalado mucho el stand-up, creemos que la estética se presta mucho. Además, tienen ya un formato definido de que, tenemos mesas para 4 personas, podemos vender alimentos, podemos vender bebidas. Entonces, mire, va a estar comiendo, va a estar bebiendo, se la va a pasar a toda madre. Es un texto de un gran dramaturgo mexicano que tiene el formato de stand-up, es decir, se va a reír, seguramente se va a reír mucho, con la actuación de Tania Lafont, que es una garantía en el stand-up y en la actuación, y en este caso tiene pues esas dos vertientes y esas dos habilidades. Y en un lugar en el que además se presta para este tipo de espectáculos. Sí, ¿no? Y que ha tenido mucho auge con los chavos que hacen stand-up, y sobre todo que ya está ganando como una presencia, un posicionamiento, sí. Qué bueno. Sí, además la estética foro escénico pues está en la Presidente Carranza, está en el Centro Oriente. O sea, está muy cerquita, o sea, no tiene pretexto. Si quiere llegar, es muy fácil llegar.
se puede divertir y lo va a hacer. Seguramente lo va a hacer, así que ahorita les vamos a decir, no se desesperen, ahorita les vamos a decir cuándo, cómo y dónde puede conseguir sus entradas, cuándo se van a presentar y en qué momento pueden pedirle autógrafos al director. Sí. Ya tengo las fotografías tomadas, las imprimo por millar como Gonzalo y Vega. Luego ya a firmar. No, ya están incluso firmadas así con sellito. Sí, ya con sellito, o por la parte de atrás nomás le pones ¿para quién? Y ya. Oye, Hugo, entonces, este proyecto, ¿cómo llegó a tus manos? ¿Cómo fue que lo empezaste a idear? ¿Por qué este proyecto y no otro? Fíjate que fueron varias circunstancias. Queríamos montar algo para el Circuito Nacional de las Artes Escénicas, pero la convocatoria tenía ciertas son restricciones. Digamos, tiene un perfil. Ajá, tiene un perfil, una línea curatorial. Una de ellas decía que las compañías no podían repetir ganar, que se iba a dar prioridad a grupos que... Cosa que no fue así, hay que decir. Sí, o sea, nada más cambiaron de representante, sí, o sea... Pero bueno, ya ese revuelo ya pasó, no lo revivamos, No generemos más polémica. Por favor. No, imagínate, pues ya van a correr de aquí con antorchas, en fin. Entonces, estaba un proceso en el que Enrique Olmos de Hita, cuando ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte, lanzó varias obras que surgieron con ese estímulo y las ofreció libres de derechos de autor por un año. Que eran, la que más recuerdo es Neko, el gato viajero, que ya tiene creo que dos montajes. Okay. Y otra obra, no recuerdo si Salón Unisex, no recuerdo si era también Salón Unisex. Y mucha gente le empezó a pedir textos. Y uno de los textos que nos hizo llegar fue Silvano, o sea, pero él fue así como de, oye, pues fíjate que también tengo esta obra. Uh-huh. Y él asesoró esa investigación, él hizo toda la dramaturgia, fue un proyecto en colaboración con Estefanía, la actriz de Chihuahua. Okay. Entonces, pues le preguntamos cómo era y pues con muchos autores tratas lo de los derechos de autor con ellos directamente. Otros te mandan a que lo hagas por medio de una agencia y Enrique, pues es una persona que... Muy accesible. Muy accesible, pero así te dice... Claro que sí, pero hazlo por medio de mi agencia. O sea, tienes que escribir al correo que él te da, te dice con quién hablas, te envían tu cotización, tiene varios modelos, las licencias todas son por un año, es un pago único y te dice regional, estatal o nacional. Ok. Entonces nosotros explicamos que era para una convocatoria. Y la chica nos respondió muy amablemente, nos dijo, entonces necesitas una carta de intención, si ganas pagas, si no ganas no pasa nada, nomás no te puedes presentar porque no es una sesión, es una carta de intención. Claro. Y la elegimos por varias cosas. En primer lugar, porque nos gusta trabajar cosas que no nos compliquen la vida creativa, ni que nos compliquen las transportaciones, la alimentación, los viajes. O sea, digamos que una obra que ofrezca un formato logístico sencillo para poder clavarse en los procesos creativos. En los procesos creativos, sí. O sea, nosotros partimos desde lo simple y luego cuando yo escribo el proyecto, lo magnifico y toda esa magnificación va acomodándose de manera en que quede definido un concepto, claro, o una estética o una idea. Y otra de las razones fue que llegamos a la conclusión de que nos gustaría ver otra vez actuar a Tania Lafont, que en esta ocasión tenía varios años ella sin actuar. Porque se había dedicado más a producir, a producción, ¿no? Y al stand-up meramente. Ajá. Y la otra... Al principio yo no estaba como completamente convencido y la primera vez que leí el texto dije, este tipo no es gracioso, o sea, al contrario es un tanto como grosero, ¿no? Es de esa gente que dices... Es de esa gente que cae, sí, como áspera, ándale, ¿no? O sea, como ácida. Sí, es como platicar con mi abuelito
las mujeres tienen que estar siempre en la cocina. Entonces, ese tipo de ideas, y yo decía, ay, que a lo mejor si uno lo ve descontextualizado, uno diría, no, pues, ¿para qué, no? O sea, Sí. con todo lo que estamos pensando ahora, pero justo creo que ofrece el reverso contrario, ¿no? Al afirmar ese tipo de cosas desde esta forma, resulta como un contrapeso. Sí, entonces empecé a tomarle como cierta gracia. O sea, dije yo, es que no lo está diciendo con el conocimiento de ofender, lo está diciendo porque es su contexto. Es su contexto, ¿no? O sea, podríamos decir que esta obra sí, y entiendo por como dices que empezó a surgir, Enrique la hace en colaboración con una mujer de Chihuahua, con una actriz de Chihuahua, y eso le da un contexto muy específico, es decir, sí se siente como este saborcito del norte del país. Sí, por completo. Okay. Y además yo no soy tremendamente fan del stand-up. No te puedo decir que es algo que yo haría mañana. Yo digo que sí te saldría bien. Pero me agrada, o sea, incluso he pensado en alguna vez le comenté yo, me parece que a Gerardeno le comenté, yo quiero hacer una antirrutina. Me gustaría escribir una antirrutina. De stand-up. De stand-up. O sea, yo sé que el stand-up se trata de a veces hacer comedia sobre uno mismo. Claro. Pero yo pienso como voy a hacer una antirrutina. O sea, algo que no sea una rutina y que hable de todo. O sea, incluyéndote a ti. Sí, a mí me llaman mucho la atención los stand-ups que comienzan diciendo, me zurra esto. Y yo digo, esto está interesante. O sea... Claro. Entonces, me llama la atención. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no lo exploro como en este proyecto? Como en este proyecto y me digo si yo lo puedo hacer. Ok. O si yo lo puedo manejar o si yo lo puedo dirigir. Sí, no deja de ser una actuación con una dirección teatral, evidentemente, pero nos fuimos mucho a la actitud. Pero además hay la ventaja de dialogar con Tania, que ya tiene bastantes tablas en esto. Supongo que hubo ese diálogo interesante en donde a lo mejor ella jalando hacia el stand-up, tú hacia la teatralidad, se logró hacer un punto de equilibrio ahí bastante interesante. Sí, ¿no? es un punto de equilibrio muy interesante porque corta los monólogos que tiene, o sea, que son bastante amplios, o sea, cortan con una escena teatral, ¿no? Y lo vuelve a hacer monólogo y lo rompe eso que hace como 200,000 años ya no existe, que es la cuarta pared, y habla con el público y les pregunta cosas y la gente, lo curioso es que la gente contesta, o sea, cuando menos moviendo la cabeza, la gente contesta. O sea, la experiencia que han tenido en las funciones que, aunque no habían explotado por completo el formato, han tenido una buena respuesta, entonces. Sí, la verdad, en Parras tuvimos un público muy especial porque en su mayoría eran adultos mayores. Resulta que en Parras, perdón, la Dirección de Cultura tiene un canal de WhatsApp. Entonces la directora de Cultural invita a todos sus contactos y tienen un canal de WhatsApp. Órale. Donde les comparten la cartelera. Y resulta que toda la gente que llegaba decía, es que mire, me llegó la invitación. Y, o sea, la Cultura en Parras tiene un canal así. Que, por cierto, allá nos encontramos a Auriel Rangel, estaba trabajando ahí. Y toda la gente que llegaba decía, es que me llegó la invitación por WhatsApp, me llegó por WhatsApp. O la vi en el Facebook de Cultura. Entonces, y yo empiezo a ver que son muchos adultos mayores. Ahora, para ponerte en contexto sobre lo que yo pensaba que iba a ser un conflicto, es que un día antes de la función me dicen, oye, Hugo, solo para confirmarte algo, la obra no es para niños. No es para niños. Nos confundían mucho con la obra de Arnulfo, que claro, tiene... Claro, que sí es otro. Es que sí. Es para niños. Para niños y adolescentes, para familias. Entonces dicen, no, es adolescentes y adultos, o sea, chavos de secundaria en adelante. Y me preguntaron, ¿por qué para ese tipo de público? Le dije, es que dice varias veces la palabra tal y dice muchas veces... La palabra tal y dice cosas así. No, o sea, entonces sí, adolescentes y adultos, sí. Y empieza a llegar la gente y nuestra idea era, se va a ir.
Se van a sentir ofendidos. Se van a sentir ofendidos. Tal vez están más cerca de esta concepción de vida más parecida al personaje como antipersonaje, o sea, como este personaje que resulta molesto por esta manera de ver la vida. Y a lo mejor ellos están más afines a ese tipo de vida. ¿Tú pensabas eso, pues? Sí, yo pensaba eso como... Además, como me dijeron, es que aquí todavía la sociedad es muy conservadora. Y yo decía, no se preocupen, no hay desnudos, no hay nada que... No hay nada que no haya visto. Que no haya visto, que no haya escuchado a lo largo de su vida. No, esté bien. Entonces, llegamos, nos preparamos y todo, y la gente comenzó a llegar. Hubo también bastantes jóvenes de una escuela. Y curiosamente, fue el público que creo yo que más recibió no se puede decir un mensaje porque pues no hacemos teatro para leccionar la vida de nadie. Pero de alguna manera se piensan cosas y dijeron que era bonito, o sea, que estaba bonita, que se habían reído mucho, que debíamos ir otra vez, que tenían amigos que no habían ido. Oye, pero es que ahorita que estás diciendo esto me pongo a pensar, creo que es un buen momento para que el teatro también retome esta capacidad lúdica, que no la ha perdido, pero que la retome con mayor fuerza, porque a lo mejor pensar en que sí existen en la agenda muchos temas importantes que hay que tocar, ¿por qué no hacerlo desde una plataforma distinta? ¿Por qué no hacerlo desde un abordaje distinto? Es decir... Creo que por lo que intuyo que dices que pasa con Silvano es que toca temas y situaciones muy específicas de por qué somos como somos, sobre todo en este sistema de vida que hemos formado y que nos ha hecho cometer muchos errores culturalmente hablando, pero hacerlo desde un punto de vista que también incluya el podernos reír, que a través de la risa llegue ese otro tipo de conciencia que puede llegar también con una lágrima, ¿no? Y que a lo mejor más tendenciosamente los trabajos siempre buscan ese otro lugar más intenso, más catártico, más de la lágrima, más de que nos cale la realidad. Y la realidad puede calarnos y también hacernos reír. Sí, efectivamente. Y no buscar radicalizar tu discurso personal hacia lo político, hacia lo que está ocurriendo. Hacia lo que está ocurriendo. Bueno, todo el teatro es político. Pero la situación sobrepasa cuando lo radicalizas tanto que ya se vuelve como una idea de meterte hasta por los ojos incluso una situación. No lo digo que sea con ese afán, pero hasta podría sentirse como una especie de calidad moral de ahora los artistas definen cómo se debe comportar el mundo, ¿no? Ajá, sí, efectivamente, o sea, tratar de evitar eso, Lo que decías tú hace rato, el aleccionamiento, el adoctrinamiento, el disciplinamiento, decir, ahora la cosa es así, ahora la cosa es así. O la resignificación, o sea, todavía a mí me han tocado gente que me dice, pero es que ¿qué significa que el libro sea verde? Pues significa que no había uno azul, ¿no? O sea, para mí... Eso significa. Sí, que además estamos en otro momento del teatro. O sea, estamos en un momento en el teatro en el que, como lo hemos venido platicando a lo largo de estos minutos, se está moviendo hacia otras fronteras. A lo mejor, Hugo, cuando nosotros empezamos a hacer teatro... era una dictadura todo aquello. No, pero además, pensar que el teatro se iba a acercar al stand-up casi podría ser hasta ofensivo para quienes en ese momento defendían las formas hegemónicas de hacer teatro. Sí, o sea, y era tan... Ahora, no lo digo como algo despectivo, es decir, esa era la manera de sentir y pensar el teatro, tenía sentido en ese contexto. Sí, tenía mucho sentido en ese contexto porque lo que ocurría dentro de la caja escénica solo ocurría en la caja escénica, o sea, el público también iba a sentarse con esta idea de yo solo vengo a ver, no vengo a reflexionar, ni vengo a... Y si es un tema como importante, no me puedo reír. Ajá. No. Entonces se veía este teatro con esta conducta tanto en la audiencia como dentro de la caja escénica, se veía como algo conservador, ¿no? No, mucho más solemne. Solemne, mucho más, ¿no? Sí, solemne, más que nada. Entonces, para irte a reír tenías que ir a ver algo que dijera una comedia de tal autor, ¿no? Claro.
para ir a... Y donde no se trataban tal vez los temas más fundamentales del ocurrir cotidiano. Sí, y con el paso del tiempo, cada género ha ido generando su propia marca, pero también con la gran ayuda del nombre de la compañía. Por ejemplo, si yo te digo, va a estar la tropa Cachivaches, pues ya sabes que vas a ir a ver algo en lo que te vas a reír. Claro. Sí, entonces si tú dices, va a estar Hoja en Blanco, pues ya sabes que va a haber algo ahí en lo reflexivo, social, ¿sí? Si dices cualquier otro tipo de nombre de compañía, pues sabes que ya hay como un tinto, ya tiene un perfil, ya tiene un estilo. Y antes te decían un drama de... Y ya sabías que era un drama. Claro. O sea, no te daban como chance de sentarte y decir, a ver, ¿qué es? Claro. Me voy a reír, me voy a llorar. Y regularmente el personaje de comedia en los dramas, pues era tonto. Claro. Era lento, era ingenuo. Sí, te digo, o sea, no rozaba con los temas fundamentales tal vez, ¿no? Pero ahora con esta apertura del teatro creo que pues, le hemos podido dar como una vuelta de tuerca a eso. Y qué interesante para todos aquellos que en algún momento... decíamos, bueno, el stand-up no es teatro. Es interesante ver qué pasa si se acercan estas dos maneras de estar en el escenario, porque finalmente comparten, ¿no? O sea, comparten este asunto del convivio, este asunto de ser algo que se va a expectar, se va a ver, pero además, pues que el intento es que quienes nunca han tenido como un acercamiento al teatro, pues también se acerquen desde otro lugar, ¿no? Sí, y viceversa, ¿no? También acercarte a ver acercarse a ver stand-up. Acercarse a ver stand-up. Yo creo que que se reúnan varias técnicas o varias, no sé, corrientes en un espectáculo no está nada mal, o sea... Digo, además ha venido sucediendo, lo hemos visto en diferentes líneas, tal vez... Hoy en día los acercamientos del teatro ya no es a lo que antes empezó a suceder más naturalmente, que era a la danza, al arte visual, sí, al performance. Ahora incluso en líneas como la del stand-up, que insisto, me parece que puede tener ahí una vinculación y que bueno, de alguna manera lo ha tenido el cabaret ya hace muchos años. Hace muchos años, sí. Pero digamos que ahora en estos formatos más contemporáneos creo que puede ser muy interesante. A propósito de eso, Hugo, me surge una duda. Quisiera saber qué piensas tú. ¿Qué tanto piensas de que el teatro en este momento sí necesite moverse del lugar? O sea, ¿qué tanto crees que el teatro deje de... para poder seguir sobreviviendo, tenga que dejar de ser tan teatro? ¿Tú crees que sea necesario eso? ¿O tú crees que hay algo en ese germen del teatro que sí se tenga que conservar? Yo creo que todo lo que tenemos planteado hacer como creativos o como artistas escénicos, tenemos que hacerlo desde una posición de flexibilidad. Ok. Porque no es, como dijo alguna vez, lo escuché en Poéticas Jóvenes, lo dijo Claudio Valdescuri, o sea, la sola idea de montar una obra de teatro ya parece algo como ingenuo. No es ingenuo, sí, pasado sí, de moda, fuera de lugar. Fuera de lugar. Entonces, cuando yo vi un video de una de sus obras, que es en una escalinata en Alemania, dije, ya sé de qué está hablando. O sea, montar una obra de teatro no es solamente llegar a la fecha de estreno en un solo lugar, de una sola manera. En un foro con ciertas características, siempre las mismas. Sí, siempre las mismas. Creo que sí es necesario que aprovechemos las condiciones que hay para crear algo. Por ejemplo, a mí me encantaría, o sea, lo que siempre he pensado, a mí me encantaría montar una obra en el foso de orquesta del Teatro Nazas, o en el sótano del Isauro, o en el área de taller del Isauro. Que son espacios que puedes adecuar con un... Sí, que ya de entrada problematizan la relación entre el público, el actor, la gente creativa. Sí. Entonces, pues sí, yo pensaría un poco también que no está mal que nos vayamos flexibilizando. Y como lo has dicho de cierta manera, que el teatro vuelva a retomar este acto vital de estar vivo y de no
de al no ser tan solemne poderlo compartir más, digamos, sabrosamente con el espectador, Sí. que lo que no quiere decir que entonces vamos a hablar de cualquier cosa. Ajá, sí, y volver a o conservar o impulsar el uso de esta maravillosa herramienta que en todos los talleres de gestión a los que hemos producido teatro nos han enseñado a manejar, que se llama ruta crítica. Claro. Y implementar tus ideas creativas en esa ruta crítica. Si tú dices, yo voy a estrenar en 3 meses, pero quiero poner 2 de laboratorio, 2 semanas de escritura y 2 de montaje, pues está muy canijo, ¿no? Entonces, tienes que ser como consciente, creativo, decir, ok, a mí mi laboratorio me va a llevar a esto. Yo tengo... Muy concretamente, muy aterrizadamente. Sí, o sea, si mi laboratorio termina en 3 semanas, porque laboratorizar un proceso también es muy importante, lo dijo Maribel Carrasco. Menciono los nombres de las personas porque luego dicen que yo soy un pendejo que nada más habla porque tiene la boca. Ya vemos que no, así para quienes lo opinaban, dense cuenta, por favor. Le pueden poner silbato de censura. No, aquí no censuramos, ¿verdad, Cristian? Ok, qué bueno, está bien. Entonces, ella decía, hay que laboratorizar tus procesos, experimentar con el proceso, respetando lo más posible el punto al que quieres llegar. Claro. Si tu laboratorio creativo te va a llevar 3 semanas, tienes que tener un mínimo de tiempo para observar los resultados de ese laboratorio. Y tomar decisiones. Ajá, y tomar decisiones. Y algo que les recomiendo mucho a todos los actores, lleven una bitácora. Por favor. Sí. Hay algo muy importante. La bitácora les ayuda para ampliar su criterio creativo, para homologar sus ideas con el director, para homologar sus ideas con sus compañeros. Porque vas a montar una obra en donde sirves tacos, pero hay alguien que quiere servir pizza, ¿no? Entonces, tenemos que crear en base a una experimentación, no solamente experimentación de decir a ver qué surge, a ver qué, sino de vivir la experiencia. Y que entiendas que esa experiencia es la que vas a compartir. Sí, y hay algo que en el Taking the Stage en Ciudad de México nos dijo muy, muy a tiempo cuando hicimos esto de el autor, que fue una lectura. David Jiménez nos decía, hay que apropiarse del texto, hay que apropiarse del discurso del texto, hay que apropiarse del significado de la palabra en el texto. No solamente es decir, ya me lo sé y entiendo de lo que habla, pero todavía hay un paso más. Todavía hay un paso más. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo me lo digo a mí? ¿Cómo se lo digo al otro? ¿Cómo le hago entender al otro con mi voz? Sí, ¿cómo lo vuelvo una experiencia? ¿Cómo lo vuelvo a una experiencia? ¿Sí? Y esto de la experiencia es para agregar un poco a la pregunta que decías de si necesitábamos reexplorar. Yo creo que sí. Había algo que nos decía, que en paz descanse, un maestro de producción también en Poéticas Jóvenes, quien falleció hace 1 año y medio. No recuerdo su nombre. No, lo vamos a poner por ahí. Lo vamos a poner por ahí, en algún subtexto. En el comentario. Aquí quiso decir Hugo Dena. Él decía que muchas veces lo que tienes que ofrecerle a la gente más allá de un espectáculo es la experiencia. ¿Qué experiencia se quieren llevar? Y en este caso, Hugo, para ir como perfilando allá los datos duros, ¿qué experiencia es la que Desierto Teatro Hugo Dena y todo su equipo creativo quiere compartir con el espectador, con Silvano el Rey de los Vatos? ¿Cuál es la experiencia que quien nos esté escuchando y de pronto le haya llamado la atención todo lo que hemos dicho, pues sepa que tiene la oportunidad de vivir cierta experiencia? ¿Cuál sería esa experiencia? Que es divertido al teatro, que es divertido homologar o conjuntar maneras de mostrar espectáculos. Yo creo que si la gente se divierte en una obra de teatro, botándose de risa, carcajadas, hasta llorando de la risa, es porque a nosotros nos divirtió hacerlo. Claro. Si de verdad queremos compartir una experiencia, es que la gente se sienta cómoda. ¿Sí? Yo a veces veo gente muy incómoda en el teatro. Quiere ver mucho la obra, pero imagínate si es una persona que trabaja 6, 7, 8 horas sentado detrás de un escritorio.
aunque quiera ver una obra, ¿crees que va a querer pasarse 2 horas y media sentado en una butaca sin poderse mover? No, pues no. Entonces hay que diferir la experiencia. Entonces pensar en que es una experiencia agradable, entrañable, entretenida. Ajá. Y que no por eso es una experiencia simplona y que hable de cualquier cosa. Sí, y cumplirle a la gente esto que muchas veces me han dicho, me decía a mí un amigo, es que a mí me gustaría que en los teatros nos dejaran pistear. Por ejemplo. Sí, o que hubiera mesas y nos permitieran comer. Por ejemplo. O que hubiera... Digo que además, hay que decirlo, Hugo, eso es regresar al origen del teatro, ¿no? Las grandes tragedias griegas duraban 7 días y esos 7 días era de estar comiendo y bebiendo y hablando de lo que estaba pasando, sí. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros queremos compartir a la gente, una experiencia de no llegar a un lugar común, de no llegar a un lugar tan formal, tan solemne. Sí. Aunque todavía hay mucha gente que va al teatro a ver las cortinas, ¿no? Pero a lo mejor con este tipo de experiencias empiezan a darse cuenta que hay otras cosas más chidas. Oye, Hugo, y entonces, días, horas, costos y dónde podemos apartar el lugar por si queremos ir. Bueno, las funciones son el próximo viernes 3 y sábado 4 de marzo. Viernes 3 y sábado 4 de marzo a las 8 de la noche. 8 de la noche en la Estética Foro Escénico. Foro Escénico, sí. Que está ubicada en Presidente Carranza. Ahorita les digo claramente. Es Avenida Presidente Carranza, 1965. Oriente, entre calle 19 y 20. Avenida Presidente Carranza, número 1965 Oriente, entre calles 19 y 20. Allá afuera está muy claro el letrero, la Estética Foro Escénico. 3 y 4 de marzo a las 8 de la noche. ¿Cómo pueden apartar su lugar, conseguir su boleto? Bueno, pueden comunicarse a la página de Desierto Teatro. ¿En Facebook? En Facebook. ¿Y en Instagram? En Instagram también nos encuentran como Desierto Teatro. Así tal cual. Tiene el logotipo de la compañía, el logotipo es muy claro, dice Desierto Teatro. Ahí pueden enviarnos un mensaje, decirnos cuántos boletos quieren. ¿Para qué día? Tienen un costo en preventa de 120 pesos. ¿Y el día del evento? Y el día del evento, 150. Pues a todo a dar, o sea, son un costo sumamente accesible. Y supongo que también en las redes sociales de la Estética pueden pedir informes también, y los pagos pueden ser por transferencia interbancaria. Nos depositan, les hacemos su apartado de lugares. Solamente son 90 localidades. Ok, para que lo tengan en cuenta, así que no se vaya a quedar sin ir. Y bueno, pues yo lo que le diría también es dése la oportunidad de vivir una experiencia distinta, dése la oportunidad de divertirse, de ir al teatro, de pasarla bien, pero también a través de pasarla bien poder ver algo de nosotros que a lo mejor no habíamos querido ver. Y en un formato bien interesante, esta obra, Silvano, el Rey de los Vatos, viernes 3, sábado 4 a las 8 de la noche, en la Estética Foro Escénico, que está en el centro de Torreón, Presidente Carranza, 1965 Oriente. Ya sabe, puede conseguir sus boletos o apartar sus lugares en las redes sociales de Desierto Teatro y de la Estética Foro Escénico. Hugo, pues de verdad, muchas felicidades por esta interminable labor, casi cual Sísifo, de seguir intentando acercarnos a la experiencia y pues que sigan habiendo muchas más. Me da mucho gusto ver que sigue ahí el fuego encendido y pues que les vaya muy bien en la función, espero poder ir. Y si no puedo ir o si no me dejan entrar, pues ya platicaremos en otro momento. Claro que sí, pues al contrario, muchas gracias y hay que hacer esta campaña. Saludos para el equipo creativo que está conformado por... Es Tania Lafont y Mayra Franco en el elenco y César Venegas en la asistencia de producción y dirección y yo que soy el director. Muy bien, pues ellos son Desierto Teatro. Gracias, Hugo. Gracias, y de verdad hagamos esta campaña, decías, de ir al teatro. De ir al teatro, acompañar a las personas que hacen teatro. Actualmente hay pues ya hay egresados de la Facultad de Artes Escénicas que están montando sus propios Hay mucho movimiento teatral en La Laguna, vaya a verlo. Desde la oportunidad, capaz de que empiece a encontrar una nueva experiencia que no se parece a ninguna otra y pues le gustaría repetirla. Sí, así es. Entonces, pues vamos todos al teatro, en este caso, pues vamos a reírnos de nosotros, vamos a reírnos con el otro, vamos a reírnos del otro y pues vamos a recibir, digamos, un consejo
divertido y que podemos aplicar si es que nos gusta. Si nos viene bien y si no, pues se echa una chelita y cena. Cristian de la Fuente, muchísimas gracias por estar en los controles siempre. Gracias. Poniendo a todo dar esta cabina. Saludos, Jesús Rosas. Espero que sigas fabricando muchos billetes y que pronto te pueda ver. Y si no, pues ya estará aquí Cristian de la Fuente. O ya no estaremos nadie. Se acabará el programa si no vienes, animal. Entonces, ya déjate venir. Gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, suscríbase al canal de Solirradio. Encontrará mucho contenido de diferentes temáticas en todo el canal. Denle like y comparta este bonito programa donde hablamos de Desierto Teatro y Silvano, el rey de los vatos. Vámonos, Cristian, que ya hace hambre y sed de la mala. Adiós. Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify.